Yo. Ya estamos en... Bueno, perfecto. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vuelvo y me presento. Mi nombre es Leonardo Bello, neurólogo. Soy director médico del Instituto Neurológico del Pacífico en Cali, Colombia. Y pues hoy me agrada mucho poderles presentar este tema que es bastante común y muchas veces subdiagnosticado, otras veces sobrediagnosticado y en general subvalorado en este tipo de pacientes que tienen migraña. Yo quiero, para empezar, el primer punto es entender la migraña como una enfermedad que va más allá de un dolor de cabeza. ¿Sí? Un dolor de cabeza es un síntoma, no más, de esa enfermedad que tiene repercusiones incluso hasta sistémicas sobre otros órganos o sobre otros sistemas. Por lo tanto, el dolor de cabeza es lo que más va a incapacitar al paciente, ¿sí? Pero no es el único síntoma que lo va a quejar. Inclusive puede ser hasta el síntoma menos frecuente de su enfermedad, el dolor de cabeza. Por lo tanto, todos nos enfocamos hacia manejar la cefalea, pero nos olvidamos de los otros síntomas que la acompañan a este tipo de enfermedad. Entonces, primer punto, dejar claro eso, que la migraña es más que un dolor de cabeza. Segundo punto importante, para este tipo de pacientes, no lo veamos como una enfermedad, sino veámoslo como el enfermo. ¿Sí? Eso no solamente dedicado para la migraña, sino en general para cualquier tipo de patología. ¿Cómo vamos a ver ese enfermo, ese ser humano que tiene una sintomatología, que le vamos a hacer un reconocimiento, que le vamos a dar unas conductas, hacer un diagnóstico e instaurar un tratamiento? Entonces, esos dos puntos yo los quiero dejar muy claro para empezar la charla. Entonces, primero, la migraña es una enfermedad que hoy se sabe que es genética. Tiene un componente genético, tiene un componente de herencia, aunque no es hereditaria, tiene un componente de herencia. Y las personas que tienen esta patología lo pueden describir: papás, mamás, sobre todo en género femenino, que es más frecuente, lo pueden compartir entre familiares de primer grado o segundo grado. Entonces, es una enfermedad genética. La persona nace con la predisposición a tener recurrencia de dolores de cabeza, a tener recurrencia de los síntomas que acompañan a la migraña o lo que acompaña al dolor de cabeza. El primer paso para entenderla: es una enfermedad genética, es una enfermedad que la persona nace con ella y se puede presentar en el transcurso de la vida. En cualquier momento de la vida la migraña puede aparecer. Generalmente empieza desde muy niños o se puede presentar en edad ya adulta o adulta mayor. Es muy raro que un adulto mayor, estamos hablando mayor de 65 años, presente migraña. Es muy raro, pero puede pasar. Lo usual es que se presente antes de los 40 años, más o menos entre la primera o segunda década de la vida. Es cuando aparece la migraña. En los niños hay una particularidad, y es que hay unos síntomas que son equivalentes a la cefalea, que son los dolores abdominales, las náuseas y los vómitos y el mareo. Ese es el equivalente de la cefalea en los niños que tienen migraña. Ya cuando entran a la adolescencia o están adultos, es que finalmente presentan la cefalea y las características. Ya la migraña, propiamente dicho, como la conocemos en la población adulta. Es una enfermedad genética que predispone a que la persona tenga dolores de cabeza recurrentes y se acompañen de uno u otros síntomas asociados. Como toda esta enfermedad tiene una evolución natural de la enfermedad, nosotros no la tratáramos, si nosotros no la intervención, lo que nos demuestra es que tiene un inicio y tiene un fin. Ya dijimos, puede empezar de niños o adolescentes
Y usualmente después de los 45 años resuelve la migraña. Aquellas que no hacemos ningún tipo de intervención, corremos el riesgo de que se formen crónicas y se vuelven crónicas y superan esta edad de los 45 años. Y son aquellas que son más difíciles de tratar. Muy bien. Entonces, esto que les menciono es bastante importante y es conocer el origen genético de la enfermedad. ¿Qué se sabe de ello, Sam? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué la persona tiene dolores de cabeza de manera recurrente y otras personas no? Todo va, todo va en el origen del dolor, de esa vía, de dónde nace y cómo se comporta. ¿Qué es lo que sucede? Hay unas, si nos ubicamos en la parte topográfica cortical del cerebro, ¿sí? Que está en la parte parietal, que es uno de los lóbulos del cerebro, donde está representada toda la sensibilidad del cuerpo. En este caso, la sensibilidad de la cara está representada. Esas neuronas que están ahí empiezan a tener una actividad dolorosa, lo que en neurofisiología se llama una despolarización de esa neurona. Esa neurona empieza a despolarizarse y empieza a tener una actividad dolorosa, que ahí es donde la ciencia no lo ha podido determinar, porque esa área empieza a despolarizarse y a generar una onda de dolor que se transmite luego hacia el nervio trigémino, y ese nervio trigémino es el que va a inervar toda el cráneo, la cara, la cabeza, toda la cabeza en su totalidad, excepto la parte posterior. La parte posterior sí está inervada, la sensibilidad de la parte posterior de la cabeza está dada por el plexo cervical superficial, que son nervios que salen aquí en las primeras raíces de la columna cervical. C2 y C3, C1, C2 y C3, lo que va a inervar acá. Pero el nervio trigémino va a inervar lo que es toda la cara, hasta el ángulo de la mandíbula y hasta el vértex. Ahí va. También inerva las meninges. Inerva lo que son los vasos sanguíneos intracraneales. Eso es lo que va a inervar. Entonces se genera toda esa despolarización, o sea que el defecto genético realmente está en los canales que hacen que se despolarice la neurona y envíe esa onda de dolor. O sea que estamos hablando de una enfermedad que es una canalopatía. Y esto se ha podido determinar en las migrañas que son hereditarias. Lo que es la migraña hemipléjica familiar, esa sí tiene un componente de herencia. Esa sí tiene una herencia totalmente. Y se han identificado genes que codifican la transcripción de qué? Del canal de sodio, de potasio y de calcio. Entonces, a partir de esas investigaciones se ha podido determinar que estamos hablando hoy de una canalopatía, que el problema son esos canales allá de sodio y potasio celular que me determinan esa onda de dolor que inicia desde el cerebro, del área cortical y se va hasta todo el cráneo. De ahí para allá, si dejamos que eso se cronifique, si no le dejamos tratamiento, sin intervención, esa es un área que representa la cara, que es un área grande dentro del cerebro. Pero las neuronas que pueden ir teniendo esa misma actividad, ¿sí? Diferente a la que dice el dolor hacia otras zonas, hacia las zonas de los hombros, de los brazos, del cuello, áreas posteriores aquí, cervical, de la espalda, o de enfermedades sobre el resto del cuerpo, y también tener dolor en diferentes zonas que no sean el cráneo. O sea, tienen el cráneo, pero también en otras zonas. Y ahí es cuando empezamos a ver esos pacientes con diagnósticos como fibromialgia, cervicalgia, dolores lumbagos. Y realmente lo que tiene es una migraña que no le prestamos atención desde el principio. Y el paciente sí se queja de dolor de cabeza, pero como se ha dejado pasar todo este tiempo sin tratamiento, ha migrado el dolor para otras partes que se comporta con este tipo de patologías. Entonces son pacientes que no le empiezan a creer e inclusive terminan en psiquiatría. ¿Por qué? Porque de fondo también esto genera otras comorbilidades psiquiátricas como depresión o ansiedad, que es usual
encontrarla. Hay una comorbilidad psiquiátrica muy común, que es el trastorno afectivo bipolar. Yo tengo más o menos entre un 25%, que lo han dicho en las publicaciones, 25% de pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen migraña. Entonces es usual que esos pacientes nos lleguen aquí, y esos son más difíciles. Y los pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas como depresión y ansiedad, también se hace complicado un poco, porque empieza la somatización también como parte de sus síntomas. Entonces lo que empiezan a interpretar es que está inventando el dolor, los tratamientos no le sirven, pero hace parte de sus síntomas. Ese paciente necesita un neuromodulador, que son los medicamentos que compartimos muchas veces con psiquiatría, que cuando los formulamos nosotros desde neurología, el paciente de una vez toma un poco de rechazo porque se informan y se dan cuenta que son medicamentos que se utilizan en psiquiatría, como ácido valproico, mipramina o mitriptilina, antidepresivos o estabilizadores del ánimo. Y ahí es cuando me preguntan, bueno, pero ¿por qué me está dando estos medicamentos que son de uso de psiquiatría? Y es por ese componente de polarización neuronal que estamos hablando. Entonces, retomando nuevamente, estamos hablando que es una patología genética, que es un proceso de despolarización y que es algo que hasta el momento la ciencia no ha podido determinar por qué es que se da eso. ¿Sí? Es desconocida en estos momentos el origen de la migraña es desconocido, no se sabe, la ciencia no lo ha podido determinar. Es algo microscópico, se ha encontrado lo más pequeñito de la neurona, pero se desconoce aún la funcionalidad, ¿sí? Esa funcionalidad aún se desconoce y por lo tanto, hasta el momento, la causa de la migraña es desconocida. Se sabe bien todo su fisiopatología, sus procesos de dolor, la despolarización, cómo se da, los neurotransmisores que influyen, cómo hay ese efecto de sensibilización central y periférica que se produce en los pacientes, los neurotransmisores que actúan, inclusive los tratamientos actuales que van dirigidos con un neurotransmisor de esos, pues se conoce muy bien, pero el origen funcional de por qué ese no es difícil para la ciencia. Quizás en unos años se pueda encontrar y se puedan adjudicar tratamientos muchísimo más efectivos que los actuales, que han ido mejorando y en la actualidad hay buenos tratamientos. Como es un algo genético hasta el momento, pues no tenemos una cura para la enfermedad, no existen tratamientos milagrosos. El que le quiera vender un tratamiento milagroso para la migraña y en general para cualquier patología, pues realmente es deshonesto. Hay tratamientos efectivos, hay que tener paciencia, como el mismo nombre lo dice, como paciente, con paciencia. Los tratamientos para la migraña son lentos, hay que esperar semanas para empezar a ver resultados, no para encontrar la resolución, para ver resultados de la enfermedad. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos el más frecuente, el cardinal, o el que es capacidad de presentar, que es el dolor de cabeza. Hay muchísimas formas de presentación de dolor de cabeza en migraña. Los estudios, los libros se han descrito típicamente como un dolor que da que es unilateral. No siempre es medio cráneo completo, es unilateral. Yo lo puedo tener aquí en una frente, en media frente. En los temporales es usual que el paciente diga que tiene un dolor temporal, que lo tenga un dolor aquí en esta región periorbitaria o orbitaria también, que lo tenga más hacia parietal o hacia la parte posterior occipital. Usualmente es de medio lado o todo el hemicráneo, incluyendo la cara también. Es un dolor que se describe como pulsátil, como si tuviera por dentro algo que le pulsara, como si tuviera un corazón que le pulsara por dentro. Y la intensidad del dolor es de severa, de moderada a severa, generalmente. Cuando es muy, muy severo, hay que empezar a buscar diagnósticos diferenciales, como otros tipos, como las cefaleas trigeminautonómicas. Hay que buscar otro tipo de diagnósticos diferenciales cuando es muy, muy, muy severo. Pero generalmente el dolor es moderado a severo. Dura entre 1 hora hasta 3 días el dolor. Si dura más de 3 días, también hay que hacer diagnósticos diferenciales
iniciales y hacer una imagen del cerebro. Se acompaña de náuseas y de vómitos. Puede tener efectos como ese molestar al ver la luz, no que yo vea la luz de frente, que me molesta, no, sino esa luz del simple medio de la luz, o el simple, la luz, por eso molesta, porque muchas veces interpretamos el fotofobia como aquella luz que se nos pone directamente y molesta, pero no es como tal, es la luz ambiente. La fonofobia, o sea, ese ruido también que no soportan los pacientes, y vuelvo a lo mismo, es el simple hecho de cualquier movimiento, que alguien le hable, ya es molesto y el paciente empieza a buscar aislarse. Entonces, esos son los 5 parámetros básicos que están dentro de los criterios diagnósticos de migraña, que es el dolor unilateral, de moderado a severo, que dure entre 1 a 72 horas, que lleve náuseas o vómitos y que tenga fotofobia o fonofobia. Puede estar acompañado de algo que llamamos aura. Y la aura, que es una manifestación neurológica que es autolimitada. Esa manifestación neurológica va entre 5 minutos a 1 hora, no supera la hora. Si esa hora supera 1 hora, el paciente requiere hacerse una imagen, una resonancia cerebral o una tomografía. ¿El aura qué es? El aura son manifestaciones de tipo neurológico, como escuchar pitos, como ver luces, como que se le duerme en medio lado de la cara, o se le duerme una mano, o una parte del cuerpo se duerme, o se queda paralizado también. Eso es el aura, recuerden, el tiempo es muy importante. Hay pacientes que presentan esto y pues el susto es bastante grande, inclusive se han interpretado con otros diagnósticos que el paciente no tiene y se surgen errores diagnósticos a partir de ahí. Las alteraciones en el estado de conciencia, perdón, la alteración en el nivel de conciencia es frecuente encontrarlo en la migraña. Vamos, desde la somnolencia, de que el paciente encuentre somnoliento, hasta el coma, pasando por los síncopes. Entonces también se han llegado a errores diagnósticos o a sobrediagnósticos de pacientes con este tipo de alteraciones y lo que tienen no es la migraña, lo que tienen es la migraña. No quiere decir que no vamos a estudiar a esos pacientes que tienen estas alteraciones del nivel de conciencia, hay que estudiarlos, claro, hay que buscar diagnósticos diferenciales y eso, pero no lo vamos a sobrediagnosticar. ¿Por qué? Porque usualmente el paciente termina de médico en médico, de especialista en especialista, le ponemos más diagnósticos, le ponemos síncope, le ponemos depresión, le ponemos migraña, le ponemos fibromialgia, ya vamos 4 diagnósticos, entonces lo que estamos haciendo es enfermando más al paciente, pero no le estamos solucionando su problema. Lo estudiamos y tiene todas estas alteraciones, hay pacientes muy complejos, tienen muchos síntomas de la migraña y esto le resulta un montón de diagnósticos. Pacientes pueden hacer disectomías, pueden hacer desmayos, son tantas cosas que la misma preocupación de nosotros médicos hacemos que llevemos a tanto sobrediagnóstico y los estamos enfermando más. Hay que estudiarlos, pero hay que ser muy claros en el diagnóstico. Recuerde que uno se enferma de una cosa y presenta muchos síntomas, no es que tenga muchas enfermedades y un solo síntoma por enfermedad. Recordemos que una enfermedad es la unión de varios síntomas. Y un síntoma no me dice enfermedad. Es muy raro que algo sea monosintomático. Una enfermedad sea monosintomática. Es muy extraño, son casos contados. Entonces, como les dije, esta enfermedad va más allá de simple dolor de cabeza, tiene mucho más síntomas. Dentro de la parte de trastornos del afecto, que es como comorbilidades psiquiátricas o de su salud mental, digamos, lo mejor así, porque cuando le hablamos al paciente de psiquiatría, de pronto dirá, pero ya se me están tratando de otra manera a mí, yo lo que tengo es un problema de dolor de cabeza. Entonces hablemoslo más como desde parte de salud mental. Dentro de su salud mental alterada están los trastornos del afecto, la depresión y la ansiedad. Entonces ahí uno es cuando empieza a utilizar terapias
que vayan combinadas a manejar la depresión y a manejar su migraña, para evitar el abuso de medicamentos en estos pacientes. Y ya que nombramos esta parte de abuso de medicamentos, muy importante prevenir al paciente para que llegue al sobreuso de analgésicos. Y ya ahorita que le hablemos de tratamiento, mencionaré porque es común encontrar el sobreuso de analgésicos. Bien importante, uno cuando hace el abordaje inicial, lo que yo llamo reconocer al enfermo, no a la enfermedad, sino una vez yo reconozco al enfermo y empiezo a tomar conductas. La primera conducta que yo hago, si el diagnóstico es claro, es que el paciente tenga introspección de su enfermedad. Eso es lo primero. Yo siempre pongo el ejemplo de la gripa o la rinofaringitis. Generalmente cuando uno tiene el conocimiento que una rinofaringitis o una gripa es una enfermedad que tiene una evolución natural, tiene un inicio y un fin, y que los síntomas se pueden manejar y que no implica riesgo para la vida si no tiene otras complicaciones. Los síntomas generalmente, si uno tiene ese conocimiento, los síntomas generalmente pasan desapercibidos inclusive, o no son incapacitantes. Cuando yo tengo el desconocimiento sobre una patología, sobre una enfermedad, me imagino lo peor. Por lo tanto, cada síntoma yo le voy a dar mucha importancia. ¿Sí? Un estornudo puede ser sinónimo de muerte para una persona que tiene gripa y no tiene el conocimiento. Por lo tanto, los pacientes con migraña es muy importante explicarle que cada síntoma que tiene hace parte de su enfermedad y que esta enfermedad es una enfermedad benigna, entre comillas. Benigno viene de bueno. No es que sea bueno tener enfermedad, hay que explicarle eso, hay que aclarar el tema. Pero benigno quiere decir que tiene un inicio y que tiene un fin la enfermedad y que se puede tratar, que se puede modificar. Yo siempre le digo a mis pacientes, esto es una enfermedad que se puede tratar y que se puede prevenir sus ataques. Entonces, cuando hacemos ese abordaje inicial, es muy importante explicarle al paciente que tiene la enfermedad que es, que no se vaya ese paciente de consulta sin que la reconozca. Y de ahí para allá lo que empezamos es un proceso de empoderamiento, que él conozca su enfermedad. Reconocemos al enfermo y él empieza a reconocer su enfermedad, cuáles son sus síntomas, cómo le dan, y empieza a entender, por eso es que yo me mareo 3 días antes de que me dé dolor. Pero antes el mareo lo sentía como un sinónimo de muerte, como que algo me está pasando, siento que me caigo al piso. Muchos pacientes tienen ese tipo de vértigo que se puede asociar a la migraña y terminan en otorrino, con terapias y, bueno, un montón de cosas y diagnóstico adicional que les mencioné ahorita, que no es bueno hacerlas. Entonces, el reconocimiento es muy importante, es supremamente importante que en la consulta uno quede claro y que él se vaya como en la enfermedad. No se pueden aclarar dudas porque el tiempo de la consulta no es infinito. Ese tiempo de consulta es puntual para aclarar las dudas que él tenga, para quitar todos esos miedos. Es normal tener miedo cuando desconozco algo. Yo tengo un montón de síntomas, no sé qué me pasa, no tengo diagnóstico. Yo me voy enfermando más, mi salud, mi bienestar mental se empeora y eso se vuelve un círculo vicioso en estos pacientes. Suelen encontrar eso. Entonces es bien importante que él se vaya con ese reconocimiento de la enfermedad. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? El diagnóstico, lastimosamente, no hay un examen, ni de sangre, ni de imagen. No hay un diagnóstico que a mí me pueda decir que la persona tiene migraña. No existe en el mundo, todavía no existe. Están estudiando los biomarcadores en sangre, algunos no han servido para nada, les falta más estudio. Pero por ahora en el mundo se puede decir que no existen exámenes para diagnóstico. Uno de los exámenes los envía es para descartar cosas que yo encuentre, por ejemplo, que llaman signos de alarma. Los signos de alarma son unas características que cumplen los pacientes para decir ese paciente de pronto ni tiene imagen o un examen. Por ejemplo, un dolor de cabeza en mayores de 50 años o en menores de 18 años. Generalmente hay que hacerles un estudio de imagen, una resonancia del cerebro. Las personas que tienen las defensas bajo un estado de inmunosupresión,
¿sí? Como por ejemplo con VIH hay que hacer esos estudios. Una persona con cáncer también hay que hacer con cáncer de cabeza hay que hacer el estudio de imagen. De las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren, tienen dolores igualitos a migrañas. Son igualitos y eso es lo que llamamos una migraña light. Es equivalente unas migrañas de libro, como llamamos nosotros los médicos. Ese típico dolor hemicraniano pulsátil, lo hacen igualito y el tratamiento se hace como para migraña porque no hay estudios que indiquen otro tratamiento ahorita para estos pacientes. Entonces, el diagnóstico, ¿qué consiste? En sentarme con el médico y empezar a hablar síntoma por síntoma, o por lo menos los más relevantes, los que más incomoden para el paciente. Yo los puedo comparar con los criterios internacionales de cefalea. Eso solamente se cumple en un 60% aproximadamente, según lo que ellos dicen en su propia guía. Sin embargo, ese restante, ese 40%, no cumplen los dolores de cabeza típicos de la migraña. Entonces, hay pacientes con migraña que tienen dolores, uno dice, ¿esto qué es? Pero que si uno interroga desde pequeñitos, vienen con recurrencia de dolores de cabeza. Al principio sí eran típicos, pero la enfermedad se ha modificado tanto que tienen dolores que uno no sabe. Se pueden inclusive confundir con una cefalea tensional, que es el tipo de dolor más frecuente de dolores de cabeza que existe en el mundo. La cefalea tensional es el dolor de cabeza que uno le da por deshidratación, por estrés, porque no ha comido, por muchas cosas. Y ese que se resuelve tomando un analgésico o acostándose y desaparece. Esa es la cefalea tensional. Y a veces la migraña se puede comportar así. Una cefalea tensional se puede comportar como una cefalea autonómica, se puede comportar como una cefalea. Bueno, empiezan a tener puntos dolorosos aquí pericraniales por un fenómeno que se llama sensibilización periférica. Y a ese punto es donde nosotros no queremos llegar y peor aún la sensibilización central. Y les voy a explicar en qué consiste eso. La sensibilización periférica es que todos los receptores del nervio trigémino a nivel craneal empiezan a desencadenar dolor, empiezan a producir esos neurotransmisores de dolor, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, empieza a producir sin que haya un estímulo, porque generalmente los dolores porque hay un estímulo doloroso, hay una agresión, hay una cortadura, hay una quemazón, es por algo. Entonces esa sensibilización periférica se produce ahí de manera, no se sabe por qué, los receptores empiezan a producir esos neurotransmisores y empieza a generar dolor y uno se toca y empieza a doler todas esas zonas periféricas. Es común. Y la otra, la más temida, la que no queremos, es con el patrón de sensibilización central. Y sensibilización central es que las que yo les mencioné, dolorosas, se hacen de manera permanente, sin que haya ningún estímulo, sin que haya ningún desencadenante, porque los pacientes con migraña tienen desencadenantes, ya se los menciono. Entonces no tenemos ningún tipo de desencadenante y el paciente empieza a tener dolor seguido, continuo, y ya no hay medicamento que lo pare cuando hay sensibilización central. O sea, esos canales de sodio y potasio están abiertos en cualquier momento para que se dé la onda de dolor. Y es cuando utilizamos los medicamentos y tenemos hoy muchos tratamientos y no les sirve nada. Eso es lo que no queremos que llegue al paciente. Por eso es importante el tratamiento desde un principio. Entonces, el diagnóstico es eso, es evaluar los síntomas, ver si necesita algún examen adicional para descartarlo y ya. Hay que hacer un diario de migraña, definitivamente, es muy importante. Hay que explicarlo. Un diario de migraña muy sencillo. El diario de migraña consiste en el registro de los dolores de cabeza, o por lo menos los más relevantes, los dolores de cabeza más relevantes. Su inicio, su fin, para ver cuánto duró, qué actividad previa estaba haciendo antes del dolor, si desayunó y qué desayunó, o si comió o almorzó, qué cenó, anotando. ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo lo siente? Porque a veces cuando llegan a la consulta, uno les dice, ¿cómo es el dolor? Y el paciente no, por el mismo dolor tan intenso que tiene, no se sientan a describirlo. No pasa que sencillamente no lo recuerdan muy bien. Entonces, que lo escriban en ese momento, cómo es el dolor, si es punzante, si es
como quemazón, si es como una puya, si es como tuviera el corazón adentro, y ellos lo van a ir registrando. La hora, el inicio, qué estaba haciendo, cómo es el dolor, la localización, qué síntomas adicionales tenían, náuseas, vómitos, mareos, todos los síntomas, registrarlo. Y si toma analgésico, qué analgésico tomó, o si no lo tomó, o si se quitó solo a la hora, a las 10 horas. Si tomó la analgésico, la respuesta analgésico, buena, mala, regular, eficaz, ineficaz. Yo uno diseña un diario de migraña muy sencillo para el paciente y lo va anotando. Porque sirve mucho para confirmar mi diagnóstico, porque yo ya tengo las características más claras, y para ver desencadenantes, como alimentación, por ejemplo. Entonces se han descrito diferentes desencadenantes en migraña. No es la causa, no lo vamos a confundir como causa, sino como desencadenante del ataque de migraña, porque la predisposición genética ya la tengo. Entonces, el desencadenante muchas veces son los alimentos y algunos pacientes no aplica a todos. Esto no es una regla general. Recordemos que estamos tratando el enfermo, no la enfermedad. Una regla general y es bebidas negras, pacientes que refieren que bebidas negras les da dolor de cabeza, Coca-Cola, las maltas, los té, el tinto, el vino, eso les produce dolor de cabeza. Otro desencadenante son los embutidos, el queso, el maní. Eso es lo que algunos pacientes no han descrito. Otros con el huevo, otros con carne. ¿Sí? Tuve un paciente que definitivamente el desencadenante era los fines de semana cuando él no comía en su trabajo, pero el fin de semana comía por fuera, en otro lugar, y generalmente pedía carne. Entonces el bistec de carne, no sé si era la carne como tal lo que le producía el dolor de cabeza, desencadenante de migraña, o eran algunos de los aditivos de los aliños o de los elementos que utilizaban para preparar la carne lo que le producía el dolor. No lo sé, es muy difícil, no le vamos a echar la culpa en este momento a la carne, pero era algún elemento que estuviera ahí en esa preparación de ese alimento que le daba el ataque de migraña. Y bueno, cómo modificarle eso y el paciente se le pudo controlar, se le dejó un neuromodulador, se le pudo controlar su migraña. Esos son los desencadenantes también. La hidratación. Un cerebro deshidratado, un paciente que no se hidrata rapidito, hace dolores de cabeza, hace recurrencia de dolores de cabeza. Las situaciones de estrés, el estrés laboral o emocional, también hace que sea un desencadenante. ¿Sí? Entonces todo eso es muy importante. Ahorita hablamos de los cronificadores. ¿Qué es lo que yo tengo como paciente de migraña? ¿Qué es lo que yo debo evitar para que se vuelva crónica mi migraña? Y cuando yo hablo de crónico es algo que se vuelve permanente. Casi todos los días pacientes. Hay unos criterios que tenemos los neurólogos para decir es una migraña por o sin aura crónica. Esos son algunos elementos que yo tengo. Entonces, ya mencionamos ahorita los cronificadores. Listo, hago el diagnóstico, evalúo comorbilidades y empiezo a instalar un tratamiento. Hay que separar los tratamientos. El tratamiento de al ataque agudo de la migraña, el tratamiento neuromodulador o preventivo y el manejo de comorbilidades. Eso es lo que yo debo hacer. Partirlo. El ataque agudo es con el mejor analgésico que el paciente le sirve. Que diga, yo me tomo esto y me sirve. Sígalo tomando. Sin embargo, cuando esos pacientes se toman muchos analgésicos o prueban uno, prueban otro y no les sirve, hay que sentarnos a evaluar la forma de instauración del dolor. No es lo mismo un dolor que se instaura en 1 hora, un dolor que se instaura en 12 horas. Entonces yo tengo que utilizar analgésicos de rápida acción para aquellos que se instauran en 1 hora y tengo que utilizar analgésicos de larga duración para aquellos que se instauran en 12 horas o 4 horas. Es diferente el analgésico, no cualquiera le serviría a ese tipo de pacientes. Por lo tanto, es importante. Algunos han tomado tantos analgésicos que encuentran su analgésico y dicen, ¿qué pasa? No hay que dejar que la intensidad del dolor suba cuando ya se hace
ineficaz cualquier tratamiento. Cualquier indicio de dolor de cabeza, ya cuando hacen el diario y empiezan a conocer y se empoderan de su enfermedad, el paciente empieza a reconocer los primeros síntomas. Uy, no, a mí me da somnolencia, me da sed, a algunos le empieza a dar sed. Ahí ya me pongo de mal genio, ahí ya sé que me va a dar el ataque de migraña y rápidamente toman su analgésico y evitan la aparición ya del dolor fuerte que los incapacita. Ese es uno. El tratamiento neuromodulador o preventivo o crónico también pueden encontrar de esa manera. Hay muchísimos. Hay una gran cantidad de medicamentos hoy en día. Hay unos mejores, hay unos de primera línea, unos que dicen que esos van primero. Sin embargo, hay que ver ciertas cosas en los pacientes que no vayan a tener ningún tipo de enfermedad adicional, que no vayan a tener sobrepeso, que no tengan alguna contraindicación porque toman otro medicamento. Eso también es supremamente importante. Entonces, eso sí, dejarlo en manos de un experto, en este caso un neurólogo, que adapte el tratamiento que más le sirve al paciente en ese caso. O sea, que más le sirve al enfermo, no a la enfermedad. Porque es que ustedes pueden buscar, leer y todo, les dicen, mire, para la migraña sirve sirve este. Pero para la enfermedad sirve esto. Pero no le están diciendo es que para el enfermo sirve eso, y eso ya es cuando uno se lo deja en manos al neurólogo. Entonces, el tratamiento neuromodulador requiere esa particularidad. Y lo otro es que, como no es un analgésico, que el analgésico puede actuar de minutos a horas rápido para el dolor. Recuerde que el analgésico es para quitar el dolor. El tratamiento neuromodulador preventivo es para tratar la migraña, esa predisposición que tiene a que se den esos desencadenantes de dolor, es lo que vamos a quitar. Entonces, como es un tratamiento preventivo, que yo voy a evitar la aparición de dolor de cabeza, es un tratamiento que se demora, que no es de horas, no es de días, inclusive de semanas o de meses para llegar a la dosis óptima y encontrar el medicamento. Yo puedo iniciar un tratamiento porque a mi juicio como neurólogo lo hice, lo valoré, me senté con el paciente, casi es una toma de decisión entre los dos, porque hay que decirle los posibles efectos adversos que puede tener y cuál le serviría o no. Entonces yo lo empiezo y no le sirve por alguna razón que no lo sabemos. Entonces yo voy a tener otro segundo. Voy subiendo la dosis. Yo insisto y no le sirvió. Entonces cambio el medicamento y empiezo otra vez. Por lo menos yo tengo que iniciar un tratamiento y esperar 3 meses de una nueva evaluación para decir si sirve o no. Porque si yo empiezo a cambiar de medicamento cada rato, a la semana no me sirvió otro, a la semana no me sirvió, me voy quedando sin tratamiento, que es el tratamiento efectivo que le va a evitar. ¿Sí? Me voy quedando sin tratamiento. Entonces, es responsabilidad del médico y del paciente de encontrar el medicamento ideal y la dosis adecuada. Hay que tener muy buena comunicación ahí con el médico y el paciente para encontrar ese medicamento ideal. ¿Cuál es el mejor? El que le sirve al paciente por los parámetros que acabamos de decir. No hay uno mejor que otro. No hay, este es el mejor. No, es el que al paciente le va a servir. Y el otro es tratar todas las comorbilidades que tiene este paciente para evitar las comorbilidades, para evitar los ataques, para que no se nos vaya a volver crónica esa migraña, que es lo que más le teme a uno como neurólogo. Porque cuando vuelven crónicas, las posibilidades de tratamiento empiezan a reducirse, se vuelven a ser más pequeñas. Y si se vuelve crónica y dejo que me haga el evento o el fenómeno de sensibilización, ya no hay nada que hacer. Es un paciente que no tengo cómo tratarlo. Entonces, manejar las comorbilidades es muy importante. Ya hablamos de los desencadenantes, los alimentos que pueden actuar. Y lo otro es que me vuelve muy crónica la migraña. La primera causa de volverme crónica la migraña es que no damos tratamiento preventivo, no damos tratamiento neuromodulador y el paciente simplemente lo que hacemos es dejarlo con medicamentos analgésicos. ¿A cuál yo le voy a dar? A todos requieren analgésicos, pero ¿a cuál voy a empezar tratamiento neuromodulador? Aquel que tiene más de 4 episodios al mes. Todo paciente que tenga más de 4 episodios al mes de migraña, yo tengo que darle, o sea, uno por semana, ya hay que darle
tratamiento neuromuscular. O aquel que tenga, así sea uno solo al mes, o uno solo al año, pero que sea un ataque severo, incapacitante, que lo mande a urgencia, que lo ponga a vomitar, que lo hospitalice, porque pues, que hacen pocos ataques, pero son muy, muy catastróficos para él. Por lo tanto, entonces, pues, hay que tratamiento neuromuscular. O a los pacientes que los analgésicos están contraindicados por alguna razón. Por alguna razón, un paciente no toma medicamentos analgésicos, porque tiene falla hepática, porque es alérgico a los componentes. Bueno, miles de razones pueden haber para que el paciente no vaya a tomar un analgésico. A ese tipo de pacientes yo les dejo tratamiento neuromodulador, o sea, preventivo. Y retomando entonces las comorbilidades, o retomando, perdón, los preventivos para que no me vuelva crónica. La primera es dar tratamiento. La segunda es evitar el abuso de analgésicos. Los pacientes, como no tienen un tratamiento neuromodulador, lo que hacen es empezar a utilizar analgésicos y empiezan a abusar de tomar analgésicos casi todos los días, o inclusive diarios. Parece que tienen acetaminofén, que tienen ergotamina, cafeína, todos los días, ¿no? Diario, como si ese fuera el tratamiento. La migraña están tratando es el dolor, no están tratando la migraña como tal. Entonces, la toma, el abuso de esos analgésicos, a mí me hace un efecto de una cefalea por abuso de analgésicos, me hace una dependencia. Y cuando yo le quito el analgésico, el paciente rebote dolor, que a veces es difícil, y entonces vuelven y lo toman. Ahí es cuando hay que explicarles nuevamente el efecto que podría pasar al yo quitarle ese analgésico. O lo podría empezar a quitar lentamente, depende de qué tanto lo esté tomando y cómo yo que haga ese acuerdo con el paciente. Ya tenemos dos. Primero es que no tiene tratamiento neuromodular. Segundo es que tiene el abuso analgésico. Segundo, el tercero, la obesidad. Es un tema que es bastante difícil manejar con pacientes. Y ellos van a por un dolor de cabeza y que les digan que su problema de la obesidad puede llegar a ser hasta ofensivo para algunos pacientes. Entonces hay que, con mucha cautela, con mucho respeto, con mucho cuidado, decirle a los pacientes la importancia de bajar de peso. Recordemos que la obesidad es un proceso inflamatorio que ocurre en todo el cuerpo, donde hay miles de interleucinas elevadas que eso van a afectar toda la neuromodulación en el paciente. Hay que tener muchísimo cuidado porque la obesidad, más del 30% de los pacientes se ha asociado a cronicidad de la migraña. Y ahí es cuando yo toco un tema bastante importante y a veces hasta polémico, lo podríamos decir, o en otras ocasiones es desconocido. Resulta que la OMS dice que solamente el 10% del estado de salud depende del médico. Y lo podemos partir de ese 10%, 5% de la intervención que yo haga, en este caso el medicamento, y el otro 5% de mi intervención como médico. El 90% de la salud del ser humano en el mundo depende de mí. 90%. Es grandísimo. Y eso hay que enseñarse a los pacientes. Eso hace parte de empoderar al paciente como migrante, de enseñarle su enfermedad, que la reconozca, que él mismo empiece a tratarla. Y yo solamente voy a intervenir en un 10%. Ese 10% es bastante relevante. Quiere decir que no estamos actuando. Sí, estamos actuando. Nosotros estamos impactando es que el 90% sirva. Nosotros nos encargamos de que el 10% sirva, pero que el 90% sea efectivo. Eso es lo que nosotros nos encargamos. 45% depende del estado de salud, depende de estilos de vida saludable, alimentación, actividad física, como la base de su estilo saludable. Y hay que enseñarle eso al paciente a bajar de peso, a tener actividad física, a tener resistencia cardiovascular. Ahorita les decía,
tomar agua, el simple hecho de tomar 5 o 8 vasos de agua, yo ya estoy previniendo ataques de migraña. Y eso hay que enseñárselo al paciente. De pronto en la primera consulta, cuando yo lo reconozco como yo ya tengo una migraña y veo sus estilos de vida, yo ya puedo empezar a hablar de eso con el paciente. ¿Sí? Simplemente tomar agua, mantener hidratado el cerebro, mantener hidratado el cuerpo. Es muy importante. La alimentación, qué productos industrializados que esté ingiriendo el paciente le pueden estar generando los ataques de migraña, también estilos de vida. El otro 25% ya depende de Estados Unidos, del medio ambiente, de los cuidados que tengan. Fíjense la importancia de explicarle eso al paciente, de que él es el responsable de su estado de salud y es él el que lo va a hacer, que nosotros nos vamos a encargar de que eso sea efectivo. Eso es lo que nos vamos a encargar. Muy bien. Y cuando ya tengamos todas las comorbilidades adicionales en estos pacientes, sobre todo esas psiquiátricas, nos podemos dar el apoyo con psiquiatría, pero también previamente explicándole muy paciente y no que sea algo, un control tan feo como que explicarle, mire, yo encuentro que su salud mental hay estas alteraciones o hay estos síntomas o complicaciones del propio migrante. Por lo tanto, nos vamos a apoyar con el experto en salud mental, que es el psiquiatra, para tratar esos síntomas o para tratar esas comorbilidades. O inclusive, a veces, esa comorbilidad es la que está generando los ataques de migraña. Y sería más importante ahí ese concepto y el tratamiento por psiquiatría, el especialista de salud mental. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos les quería ver la migraña desde otro punto de vista. No es la migraña como la secundaria, ¿qué le vamos a dar a la secundaria? ¿Qué le vamos a dar al dolor? Esto es claro, eso es importante. El neuromodulador es importantísimo. Pero veámosla desde otro punto. Veámosla como un enfermo que tiene muchos síntomas producto de una enfermedad. Listo. No sé qué preguntas tengan, si hay alguna duda. Y en este momento estamos abriendo el espacio para que puedan hacer preguntas. Bueno, Hay pregúnteme. algunas anotaciones que nos están trasladando, ¿verdad? Sí, sí, Y claro. una de las preguntas que nos hacían por vía chat, doctor, es precisamente hablaba sobre el tema de que no hay un diagnóstico definido para el tema de migrañas, ¿verdad? Sí, correcto. Nos hacían la pregunta directa de cómo nosotros podemos empezar a manejar las diferentes etapas, de cómo saber precisamente cuando esto lo está haciendo un paciente, cómo saber cuando yo tengo una migraña que requiere, que es parte de un proceso de una enfermedad benigna, como lo explicaba, o es una migraña a la que yo le tengo que poner más atención, que ya es como crónica, cómo identificarla. Correcto. Bueno, cualquier tipo de dolor de cabeza, independientemente si es migraña o no, debe requerir una valoración por un médico, ¿sí? En su defecto, o en lo posible que sea un médico neurólogo, que es la recomendación que hoy en día, o alguien experto en dolor de cabeza, lo podemos llamar así. ¿Para qué? Para encontrar esos signos de alarma, porque el paciente puede que interprete eso como migraña, ¿sí? Porque él hace muchos años lo viene sufriendo, y puede que lo sea, y seguramente ya tiene el diagnóstico. Yo lo que voy es a que me lo confirme con el interrogatorio que le haga. Pero si por alguna razón yo veo algún tipo de cambio en ese dolor de cabeza, yo ya tendría que hacerle estudios, ¿sí? Si un paciente que lleva muchos años con un dolor de cabeza y consulta a un experto, es porque no ha encontrado tratamiento adecuado, nadie se lo ha dado, o porque algo pasó en su dolor de cabeza que lo obligó a ir. De pronto es más frecuente, o de pronto cambió las características, o de pronto la influencia.
ansiedad. Entonces, si hay un cambio en el patrón de dolor de cabeza, yo soy paciente le mando una imagen. Tengo que hacer un estudio de imagen de resonancia del cerebro, porque es un signo de alarma, me cambia el patrón de dolor de cabeza. Y ahí ya lo busco. Okay. Otra de nuestras preguntas que nos están haciendo es en relación, en el caso de las mujeres, que es donde hay cierta tendencia de que se presenta la migraña, nos hablan de que si hay algún tratamiento base para poder controlarla. Bueno, la migraña es más frecuente en mujeres. 70% de las personas que tienen migraña son mujeres. No se encuentra una asociación hasta este momento porque sea más frecuente en ellas. Diagnóstico base, tratamiento de base, es que reitero lo mismo, hay que ubicar ese informe y ver cuál es el diagnóstico adecuado para él. ¿Por qué? Porque la medicina y los tratamientos no pueden ser como recetas de cocina. A este póngale tanto, a esto tanto, tanto. No, no puede ser así. Yo necesariamente la tengo que evaluar, dialogar por lo menos con ella. No lo tengo que tener en físico, que realmente en el examen físico yo no le voy a buscar mucho a ese paciente con migraña. Y Okay. cómo son las características del dolor para yo Buenos pensar. días. ¿Aló? Buenos Sí. días, doctor. Hola, ¿Me buenos días. escucha? Sí, claro. Sí, disculpe, yo soy pediatra. A mí me interesaba un poco lo que usted hablaba al inicio sobre la sintomatología diferente que tienen los niños, ¿verdad? Que no siempre se presentan solo como dolor de cabeza. Correcto. He tenido muchos pacientes que han presentado, que comienzan con cefalea y generalmente siempre se les busca causas externas, ¿verdad? Que problemas de visión, no sé, comenzamos a ver también que no hayan malformaciones intracraneanas antes de pensar en una migraña en un niño. Ahora, mi pregunta inicialmente es, ¿cuál ha sido como la edad más joven en la que usted ha visto una migraña que la ha diagnosticado como migraña? Porque imagino, nosotros lo hacemos más como por descarte, de cierta forma, en niños en especial, dependiendo de las edades, porque se busca primero cualquier otra causa, porque no es muy común, ¿verdad? Es más Sí, común en adolescentes. correcto. Sí. Entonces, en su experiencia, ¿cuál ha sido como los más jóvenes que ha encontrado y cómo lo ha hecho? Exacto. Bueno, todo paciente, hay una recomendación al principio, todo paciente menor de 18 años que tenga dolor de cabeza o se queje de dolor de cabeza requiere una resonancia de cerebro, sí, todo paciente. Ahora yo empiezo a buscar antecedentes familiares. La mamá de la cabeza, de pequeñita interrumpe el colegio por dolores de cabeza y ahí yo empiezo a asociar ya la migraña. Niños, como les dije, el dolor no es lo típico como en el adulto, la migraña, pulsante, nada. O sea, no, ellos lo expresan de otra manera, tanto con aislamiento, sus no les gusta tocar, se quejan de dolor, hay náuseas, vómitos, se quejan de dolor de barriga. Eso. Yo he encontrado niños de 5 o 7 años aproximadamente con este tipo de son los menores de 5 años, sí, no se puede encontrar, no los he visto. Pero esa ha sido la edad mínima, 5 años, que esos pacientes tienen. Gracias, doctor, muy amable. No, con todo gusto. Sí. La última pregunta que tenemos por acá, que nos han mandado por correo, es si es normal que una migraña pueda durar hasta 72 horas. Sí, sí puede pasar. Una migraña puede durar ese tiempo. Generalmente no dura más de un día. Es muy raro la migraña que dure más de 12 horas, porque buscan rápido un analgésico. Entonces, no es usual eso. Pero sí, que duran. O los que hablan ya de migrañas crónicas, que es todo con dolor de cabeza, todos los días, de día, noche, con dolor de cabeza. También puede pasar. Ok, perfecto.
No sé si tenemos más dudas y si no, por el momento estas son las dudas que nos presentaron por medio de chat, doctor, de las otras personas que los tenemos en foro. Eh, No, Agradezco la participación de todos. No sé si hay algún comentario final de parte suya, doctor. no, pues nada, reitero que hagamos la migraña diferente al dolor de cabeza, que identifiquemos a los pacientes, que los podamos enviar a neurólogo, que le podamos empezar tratamiento oportuno, que ojalá esto continúe y lo podamos hacer más adelante en otro tema, sobre un tema específico, porque realmente el entrenamiento en dolor de cabeza y en migraña es muy poco en la área médica. Sí está. En la neurología, si uno lo compara con otras experiencias en patologías, también es poco el entrenamiento. Entonces, invitaciones a eso. Perfecto, doctor. Seguir hablando del tema. Lo estaremos invitando para más temas para el desarrollo, por supuesto. Ya solo es cuestión de programarnos con usted. Le agradecemos pues el tiempo que se ha tomado de podernos instruir esta mañana y agradecemos a todos los participantes, no solo los que están en el chat que pudieron hacer la interacción de una forma más directa, como aquellos que nos están viendo por vía de streaming. Les recuerdo de que vamos a tener la charla grabada y que la pueden solicitar por medio del sitio de actualizacionmedica.com y los esperamos en una próxima intervención. Les deseamos muy feliz día a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, también muy amables por invitarme. Muy feliz día, doctor. Nos estamos hablando. Gracias igualmente.